Queridos hermanos israelitas del Perú y del mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la iglesia de Puente Piedra. Amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar disertando un tema muy importante que se inició en el cielo. El pecado, en realidad, nació en el cielo por la soberbia que tuvo Luzbel para usurpar el trono de Dios. Ese pecado fue el orgullo. Hoy día vamos a estar acompañados con nuestro hermano Cirilo Guaranca y luego con nuestro hermano José Palomino. Lo que le quisiera decir, hermanos, que este estudio es elaborado en base a las enseñanzas de nuestro guía espiritual y maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador de la congregación Asociación Israelita del Nuevo Pacto Universal, del cual pertenecemos y hacemos eco las enseñanzas fieles de nuestro maestro. Y hemos compilado los audios respectivos para este tema de el orgullo. Primeramente, vamos a sintetizar el significado del orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un sentimiento que tiene el individuo o la persona que es de superioridad. Es decir, el orgulloso siempre se siente por encima de los demás. En este caso, en el reino de los cielos, ese sentimiento le nació a Luzbel porque él tenía dos cargos. El cargo de transbordador de luz y el cargo de director de las alabanzas a Dios. Estos dos cargos hacían que él comande en el reino de los ángeles y direccione. Sin embargo, su orgullo quiso hacerse de un poder que no le fue otorgado. Es decir, pretendía el reino de Dios y ser similar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que este sentimiento de orgullo se extralimitó dentro de sus atribuciones, dentro de las funciones de su jerarquía. Entonces comenzó a guardar esa pretensión en su corazón, como dice en el libro de Isaías 14:13, que vamos a pasar lectura. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, quiere decir solio, trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, quiere decir a la parte norte del universo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, semejante al Padre Altísimo, que es Jehová de los ejércitos. Esa pretensión que él tenía se dio a relucir cuando el Padre Jehová
en una asamblea de ángeles, sabiendo su pensamiento de su corazón, que había nacido en el corazón de Luzbel, por pretensión de reinar en los cielos y en la tierra, y estar en el trono de Jehová, Dios sabía el plan del adversario. Y dentro del plan de Dios, que es un plan divino, se situaba el nacimiento del pecado en el cielo por este pecado mayor, este pecado grande, que es el orgullo. En este caso, el orgullo de Luzbel, o como le llaman, Lucifer. Los pensamientos de Lucifer era reinar en el cielo y en la tierra, cual príncipe que va a heredar un reino. Entonces, en su corazón abrigó y luchó por aquella causa, por aquella ambición. El libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, 15 y 16, nos dice: tú, querubín, grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Maldad quiere decir pecado. Ese pecado se instaló en su corazón a causa de su orgullo. Ese fue el pecado que se originó en el corazón de Luzbel, y este pecado nació en el cielo. Y dice: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad es pensamiento malo. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Es decir, el pecado de Luzbel fue la pretensión extralimitada más allá de las atribuciones que Dios le había dado. Si bien es cierto que era portador de luz y director de alabanzas, él abrigaba en su corazón el reino de los cielos y el reino de la tierra, y usurpar el trono de Jehová. Ese fue el pecado, la ambición, el poder, porque en su corazón había nacido el orgullo, la soberbia. Y esto se tradujo en una rebelión. Entonces, no le permitió aceptar al príncipe que Dios había puesto para que gobierne los cielos y la tierra. Es decir, no quiso reconocer al príncipe Miguel. Entonces se rebeló contra la autoridad de Dios. Es decir, se puso caprichoso, se puso soberbio y retó e hizo guerra en los cielos. Y luego Dios lo echó por tierra. Entonces, en ese tiempo, no solamente el orgullo es solo, sino comienza a destellar ira, venganza, envidia, terquedad,
capricho. Es decir, en él comenzó a nacer los pecados colaterales, ¿no? Y por eso dice en este primer audio de que su resentimiento se convirtió en envidia y odio. Escuchemos este primer audio donde nos va a narrar nuestro maestro Ezequiel cómo aconteció que fue herido el orgullo de Luzbel. A ver, hermano, adelante con el audio 09. Luzbel, el diablo, en ese tiempo, ahí le nació la envidia y el odio. A una asamblea general afuera del reino de los ángeles. Entonces dice ahí, toma la palabra espada y dice: tengo en mi reino un hijo, a él le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces ahí es donde Recibe la cadencia tiene a su hijo, y ese hijo se llama Miguel Arcángel. Entonces ahí es donde nació a Luzbel se llamaba el diablo. Pero él nació ya envidia, odio. Y porque le dijo: tengo un hijo, a él yo le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces, ahí a la animación, odio. Está muy bien, ya se lo recibo ya. Bien. Entonces lo que explica aquí el maestro es que en esa reunión era la presentación del príncipe Miguel, quien iba a tener el reinado de los cielos y de la tierra. Pero esa pretensión era de Luzbel. ¿Qué hizo Luzbel? Como todo niño engreído, se resintió, hizo su rebelión, en este caso cuando los niños hacen su pataleta, se molestó, se encaprichó y comenzó a odiar a todo lo que es el plan de Dios, a complotar contra el reino de Dios. En este caso, cuando fue arrojado a la tierra, lo primero que hizo es instalar el pecado que había nacido en los cielos a la genética humana. Pero ¿cómo lo iba a hacer para que aborte el plan de Dios, para que aborte el plan del reinado del príncipe Miguel aquí en la tierra? Lo iba a hacer a través de engendrar una genética a través de Eva. Por ello dice el maestro en el siguiente audio que vamos a escuchar, cómo es que se instala el pecado en la tierra a través de una simiente que viene desde Caín. Y Caín, como sabemos, era malo, envidioso, orgulloso, egoísta. Y escuchemos entonces cómo fue este acontecimiento en el audio 49. Eva cometió adulterio y Caín es el hijo del adversario. Adelante con el audio. Miren, Eva con Adán son los dos la pareja, ya. Entonces Adán estaba durmiendo y luego hasta que estaba durmiendo el adversario en ese tiempo era hombre, ya. Entonces
Silba, el adversario llama a Eva de noche, y hasta que esté durmiendo la mujer Eva salió y se fue a conversar con el adversario. Entonces, había una manzana prohibido, era para Adán, no deberían comer ellos. Si el día que comieran morirán. Entonces, en esa misma manzana se colocó el adversario y le conversa. ¿Y por qué no comes esa manzana? Le dice, porque es prohibido, si lo comemos, moriremos. Entonces, eso les ha dicho solamente para que no alcancen a la sabiduría de Dios. Ahora, pruébalo y probarás que te vas a sentir sabia, entendida, y en ti se descubrirá la ley. Entonces, efectivamente, sí. Entonces, se descubre. ¿Qué cosa se descubre? Precisamente el engaño. Entonces, estaba comiendo manzana y no quiero hablarles claro, traicionó el adversario. Es infracción. En el Edén la Eva cometió adulterio. Adán, por ejemplo, hasta que esté durmiendo salió la mujer y traicionó. Entonces, Caín es hijo de adversario, malo. Y entonces, por eso gente ahora, malos y buenos existen. Eso es así. Bien, queridos hermanos, estamos escuchando cómo es que el pecado nació en el cielo, pero este pecado fue el pecado mayor del el orgullo. Se encaprichó y comenzó a complotar con el plan de Dios, y para ello comenzó a tener una genética en la tierra a través de Caín, tras seducir y adulterar con Eva. Cuando nosotros encontramos la narrativa en el libro de Génesis, tenemos que entender que la mentalidad y explicación que nos da el libro de Génesis es en un lenguaje simbólico. Y el maestro lo descifra en realidad, qué era comer la manzana. Y que la serpiente no era una serpiente, sino era un hombre muy inteligente para hacer el mal. Entonces, por ello en la genética humana hay hombres malos y buenos. Los malos, porque la genética humana está contaminada de pecado, es decir, de maldad. Pero el mayor pecado es el orgullo. Ahora, el rey David decía en el libro de Salmos 51:5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este pecado fue mediante la transgresión de Eva a través del adulterio. Entonces la raza humana ya está contaminada, y así como David dice, todos nacemos en pecado. Ahora, este pecado del orgullo, cuando nuestro maestro nos comienza a hablar de los 7 pecados de maldad que se instalaron en el corazón del hombre, el pecado más grande que abrió las puertas a los demás pecados fue el orgullo, que está simbolizado como el pavo real. El pavo real, para demostrar su hermosura, abre sus alas. Es como un polluelo, pero abre sus alas para demostrar o para dimensionar que su cuerpo y su plumaje son tan hermosos y, como se dice, se hinche. Eso lo voy a explicar más adelante, que el henchimiento es el orgullo. Entonces,
el maestro explica que ese espíritu de pavo quiere decir altivez, soberbia, capricho, orgullo. Entonces, vamos a escuchar en el siguiente audio, 519, pavo es altivez. Quiere decir caprichoso, orgulloso. Entonces, vamos a escuchar el siguiente audio. Adelante, hermano, con el audio. Pavo es altivez, es caprichoso, orgulloso. Caprichoso. Ahora el orgulloso tiene que destruir activista del universo. Entonces, necesita estudiar de cada cosa. Entonces, si pueden salvarse los que cometen esos errores, ya no se salvan. Bueno, ahora, hasta ahora, después de ver el camino, todavía no les arrojan el orgullo está con ellos, por eso es que no pueden alcanzar el favor de Dios. Bien, queridos hermanos, estamos escuchando en base a las enseñanzas de nuestro maestro. Nos va hilvanando cómo nace el pecado del orgullo, cómo se instala en los cielos, cómo viene la rebelión, cómo viene el complot aquí en la tierra, cómo viene la contaminación de la genética humana y luego la condición del corazón del hombre, y luego nos traslada de que eso está en el corazón de los hermanos israelitas y que el que tiene este orgullo va a ser destruido. Los que cometen esos errores ya no se salvan. Entonces, como todavía los israelitas no desalojan el orgullo y está con ellos, no pueden alcanzar el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? El ministerio. Eso también lo van a estar explicando nuestros hermanos en sus siguientes explicaciones. Entonces, el pecado del orgullo manifiesta por el poder excesivo, por las ventajas que posee una persona sobre los demás. Entonces, si no desalojamos esa pretensión de sobredimensionar lo que se nos ha dado, como se dice, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, pero nosotros al incumplir, entonces cometemos un pecado que es el orgullo. Entonces dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 4: altivez de ojos, orgullo de corazón y brillo de los impíos son pecado. Entonces, altivez de ojos siempre es como quien dice, vemos a los hermanos por debajo de nuestros hombros, altivos. Nunca queremos dar a torcer nuestra posición, nos instalamos en el rebeldía. Entonces, eso es orgullo, eso es altivez, entonces es pecado. Bien, entonces, amados hermanos, se traduce que el hombre que es orgulloso, cuando alguien le hace ver sus faltas o quiere corregir, se vuelve enemigo. El orgulloso no acepta corrección. El orgulloso solo se resiente y el orgulloso comienza a odiar. Se convierte en enemigo porque el orgullo está en su corazón. Y eso, amados hermanos, como hemos visto,
se tiene que desalojar. Pero esta explicación, hermanos, nos los va a dar a conocer a continuación nuestro hermano que cede en el tema, nuestro hermano Cirilo Huaranca. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta explicación del tema en esta primera parte, y saludos a mis hermanos que siempre están siguiendo el programa domingo a domingo, nuestro programa Trabajemos con Amor, a través de las enseñanzas sabias de nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal. Será hasta otra oportunidad, hermanos, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén.